Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Y una vez más, bienvenidos a la primera edición del Cybersecurity Morning, Camino hacia la transformación digital. El día de hoy nos acompaña un panel de lujo. Tenemos acá la presencia de César Posamay, Business Unit Manager de Multivendor Software para Latinoamérica, y también nos acompaña Juan Ureta, Pre-Sales Specialist de Noventic Latinoamérica. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por el alto en sus actividades diarias y darnos este espacio para charlar un ratito el día de hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Uy, estás en mute, por si acaso. Yo ya estaba saludando. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, César? Muy buenos días con todos los asistentes. Agradecer a todos por la asistencia, por la participación y espero que tengamos un excelente conversatorio por el lado de todo lo que es la seguridad. Y ahí César es un capo ahí también en todo lo que es seguridad. Vamos a conversar bastante, bastante. Genial, muchísimas gracias a los dos. Bueno, el día de hoy nos acompañan personas de todo el continente, desde México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile. Y bueno, para los que no saben, nosotros realizamos estas ediciones para conversar un poco, en este caso, sobre ciberseguridad, nuevas prácticas, nuevas tendencias, y también vemos cómo Noventic puede apoyar al desarrollo de estas estrategias para diferentes empresas. En el panel que están viendo van a poder encontrar un QR con una encuesta. Les invitamos a poder irla llenando a medida que va avanzando el webinar, porque, bueno, vamos a hacer un sorteo una vez culminado de unos auriculares JBL, y bueno, también queremos saber un poco su opinión sobre futuras temáticas, y también sobre tal les pareció los speakers del día de hoy con los que vamos a conversar. Nosotros somos Noventic Latinoamérica, somos una empresa internacional basada en Londres. De hecho, estamos presentes en más de 50 países. Tenemos más de 3.000 funcionarios, trabajamos con más de 100 marcas de tecnología. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un poco de nuestro expertise. Nosotros buscamos generar valor para ustedes en la transformación digital a través de un soporte continuo y ser un aliado de negocios para todos ustedes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al Cybersecurity Morning. Si tienen preguntas, las vamos a ir respondiendo al final de la sesión, entonces pueden escribirlas en el chat, y ahí con mucho gusto tanto César como Juan van a poder apoyarles con esto. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre todo lo que está pasando en el 2023. Ya sabemos que estamos terminando el primer cuarto del año, estamos en marzo ya, el tiempo está volando, y quisiera saber un poco de parte tanto de Juan como de César, cuáles son esas predicciones y tendencias de ciberseguridad para lo que queda de este 2023 y lo que viene después. Entonces, no sé si Juan ahí quieres apoyarnos con esta primera pregunta. Sí, claro que sí, Jesús. A ver, para esta pequeña parte me voy a apoyar sobre unos pequeños slides. Un poquito viendo hoy por hoy cómo es el trabajo dentro de las compañías, ¿no? Varios sabemos que las compañías estamos pasando por una transformación digital, ¿no? Estamos haciendo el cambio de el trabajo que teníamos de manera presencial a un trabajo ya más remoto híbrido, ¿no? Los empleados y nuestros clientes ya no van a las oficinas, ya no van al centro, sino que muchas veces ya lo hacen o a través de la web. Nuestros trabajadores están también ya no yendo a las oficinas, sino que también muchas veces trabajan desde los dispositivos, tanto propios o los que las compañías les proporcionan, y trabajan desde el hogar, también desde otras sedes, en constante movimiento, visitando clientes, visitando oficinas, etc. Entonces, hay más uso hoy por hoy de dispositivos personales, laptops y dispositivos móviles también como los dispositivos celulares. Entonces, a partir de eso, nosotros vemos que cómo es
si lo hacemos un match, una comparativa con la seguridad tradicional que teníamos antes, yéndonos a un tema de cuando se tenían las tiendas, ¿no? La seguridad tradicional que teníamos, a ver, nuestra alarma, que la puerta tenga seguro, poner el candado, que las ventanas estén cerradas, ¿no? Y muchas veces, ¿qué ocurría en el tema de los ataques o de la pérdida de información o de la pérdida de las cosas? Venía el ladrón, de repente en la noche, intentando robar, sustraer nuestras pertenencias, sustraer nuestra información, los reportes, de repente hasta el dinero en sí ya propio, porque muchas veces antes se trabajaba con el dinero en la caja, ¿no? Entonces, a partir de eso, era o una persona o ataques más organizados, que era un grupo de ladrones que nos venían a intentar sustraer nuestras pertenencias. Entonces, mientras más crecemos, también todo nuestro ambiente, nuestro ecosistema también hay que estar protegidos a nivel completo, de repente la tienda del costado, etc. Entonces, ¿qué sucede ahora con todo lo que es la transformación? Ya no tenemos, como le decía, nuestros lugares físicos, sino que ya trabajamos de remoto. Entonces ya no solamente tenemos que proteger ahora en el tema de tecnología nuestro centro de trabajo, sino que también tenemos que proteger a nuestros usuarios, a nuestros colaboradores, que puede estar en diversos sitios de la ciudad, ¿no? En su hogar, en el Starbucks, en el café, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre este tema, porque ahora muchas veces también decíamos que los delincuentes o los ciberdelincuentes, como se le conoce en este caso, estaban más interesados en empresas grandes, ¿no? Que son los que manejan mayor información, mayor data y tienen información más importante, pero no, ya no es así. Hoy por hoy, el incremento de los ataques a las empresas, a las pymes, a las empresas medianas, ha ido en incremento. Como podemos ver, hay un 300% de incremento de ataques. Entonces, ¿y esto es por qué? Porque muchas veces no ocupamos herramientas de seguridad. Con esto del tema de la transformación, recién estamos yendo de repente a soluciones muy simples en la nube, ¿no? De repente solamente tener nuestras herramientas de colaboración, que puede ser, por ejemplo, Teams, tenemos Zoom, tenemos Google, etcétera. La marca que nosotros elijamos, solamente estamos considerando solamente las herramientas de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos más clientes, trabajamos, a pesar de que tengamos las herramientas y nos den, las propias marcas nos den unas capas de seguridad básica? Esto es donde aprovechan más los ciberdelincuentes, mandan un correo, un phishing, un ransomware, y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces tenemos que darnos cuenta que a pesar de que también podemos ser empresas medianas, tenemos que tener y estar alertas de cualquier posible ataque de personas que quieran esta información. Entonces, ahí no sé si César, me complementas, ahí tienes alguna información adicional. Sí, totalmente. Y muy bueno lo que ilustraste, si querés, Juan, a modo informativo, porque por ahí muchas veces lo que entra por los ojos se entiende mejor, obviamente explicándolo como lo explicaste. Y yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando presentábamos soluciones de seguridad y decíamos, tiene que haber las rejas en el frente, una buena alarma y un perro en el fondo que nos cuide todo el panorama de la casa. Pero hoy, como vos dijiste, tenemos una amenaza fantasma, ¿no? Esa amenaza que vos no sabés que nos está atacando hasta que nos ataca, hasta que nos vulnera, hasta que entra a nuestra cuenta, hasta que roba nuestra información o encripta nuestra información y nos pide, viste, algún tipo de rescate. Entonces, esto aparece, obviamente, muchísimo más potenciado a través de la evolución natural que tuvimos en pandemia, ¿no? Porque se incrementó, te diría, un 200% este tipo de amenazas
donde, como vos decís, no solamente afecta a las empresas, sino afecta a cada uno de nosotros, porque teníamos la necesidad natural de entrar en la digitalización. O nos digitalizábamos o quedábamos fuera. No había otra, ¿no? Muchas empresas tuvieron que adaptarse, transformarse, no estaban preparadas 100% para digitalizar absolutamente toda su operación. Tal vez sí en sistemas, pero por ejemplo, nos pasaba que nos llamaban las empresas y nos decían, che, ayúdanos con áreas que no están acostumbradas a trabajar remota, como, no sé, el área de finanzas, el área de marketing, el área de recursos humanos. Los procesos mismos de la empresa tuvieron que adaptarse a esta digitalización, ¿no? Y ahí aparecieron muchísimos más conceptos de lo que es ciberamenazas, ¿no? Familiarizados como los que teníamos, como eran el phishing, seguía siendo el malware, etcétera, etcétera, pero aparece todo esto de ransomware, ¿no? Y empieza a tomar una mutación tan grande de tantos tipos de ataques de ransomware y tantas versiones, y como un virus mismo a nivel de medicina, ¿no? Y cuando digo esto, empezaron a aparecer lo que en la mayoría de las soluciones anti-ransomware se denomina o ya se empezó a denominar como confianza cero o zero trust, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos acá hoy en este webinar, en este espacio que nos une, ya venimos escuchando hace varios años el tema de que la solución tiene que tener o tiene que estar preparada para confianza cero, ¿no? Donde, entre otras cosas, exista una validación de usuario, porque la confianza cero, como todos sabemos, es ante cualquier cosa, desconfíe, ¿no? O sea, si yo entro con credenciales simples, por las dudas desconfío y tengo que tener algún tipo o de doble factor de autenticación, o de geolocalización, o de acceso contextual, o de token electrónico, token digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate como vos mismo pusiste ahí en el slide, aparecen otros tipos de niveles de seguridad que yo ya hoy tengo que contemplar. Y no solamente como empresa, sino también en cada uno de los usuarios, porque finalmente la información sensible es de todos, ¿no? Es a nivel empresarial y a nivel personal. Ahora bien, por ahí Jesús nos decía al principio, che, ¿qué más se viene o qué más se está viendo en el mercado, en la mayoría de los vendors, en la mayoría de las soluciones, o nosotros mismos desde Noventic, qué más estamos viendo en Latinoamérica que está sucediendo a nivel no solamente empresarial, sino a nivel consumidor, donde pueden entrar estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, más allá de lo que pasó, que era fortificar los accesos remotos, como dijo Juan, por ejemplo, a través de VPN, donde le metamos un poquito más de complejidad, como un múltiple factor de autenticación, una geolocalización, tener más hardening o endurecimiento a nivel de los sistemas internos, ¿sí? Por este trabajo remoto, aparecen o empiezan a aparecer a nivel del consumidor amenazas a lo largo de este tiempo, como por ejemplo, entre otras cosas, los servicios de juegos y de streaming, que por ejemplo, los cada vez más modernos tienen monetización, ventas de artículos, potenciadores dentro del juego, así como monedas electrónicas, y los juegos de tales características, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de lo que estamos viendo ahora en los ataques, son de gran interés para los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque trabajan con dinero digital directamente. El tema de las redes sociales y lo que viene y lo que se está potenciando, que es el metaverso, ¿no? Esta palabra que al principio era tan utópica y vos decías, che, ¿cuándo nos vamos a subir? Así como lo fue, no sé, la inteligencia artificial o business intelligence hace mucho tiempo atrás, hoy ya cada vez está tomando más forma el concepto de metaverso, y estamos dando los primeros pasos, ¿no? A nivel mundial en esta inmersión del metaverso. Ya estamos utilizando metaverso para actividades de entretenimiento, y también se está probando el metaverso para aplicaciones industriales y comerciales, porque esta tecnología permite ver las cosas en tiempo real y desde cualquier lugar, y simular también ciertos aspectos, y trabajar obviamente en esta cadena de suministros. Entonces, debido a esta experiencia del metaverso, actualmente
no está regido por alguna ley de protección de información regional. Se está trabajando sobre eso para apoyar también los tipos de soluciones ante esta amenaza, como por ejemplo la GDPR, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué más? También está pasando, y nos damos cuenta, donde también hay un riesgo en aumento de empleados voluntarios dentro de la empresa con motivaciones ideológicas y políticas. Entonces, desde adentro también se está gestando una ciberinseguridad, ¿no? Que obviamente estamos tratando de mitigar en nuestra consultoría desde Noventic. No solamente hacer el hardening externo a nivel de red, a nivel de acceso, sino también el interno, en concientización, en ver, por ejemplo, cómo son las vulnerabilidades con los empleados que están trabajando, algún tipo de amenaza persistente, ¿no? Que se llama APT. Se está empezando a atacar muy fuertemente al área de OT, ¿no? O sea, ya hace unos años estábamos trabajando con herramientas y soluciones de ciberamenaza, ciberdelincuencia en el área de IT, en el área de TI, pero se incrementó muchísimo y se va a incrementar muchísimo las ciberamenazas en el área de OT, es decir, en el área de operación, ¿no? En toda lo que es industria, las industrias que tienen sistemas como por ejemplo PLC, Siemens, SCADA, todos esos sistemas están expuestos a Internet a través de un router, a través de algún tipo de conectividad, y cualquier ciberataque al área de OT hace perder muchísimo dinero a la empresa. ¿Por qué? Porque es el corazón de la empresa, ¿no? El área de producción. Entonces, todo este tipo de cosas, entre otras, aumentarán, ¿no es cierto?, a nivel de campaña las capturas de credenciales que tengan los cibercriminales y los accesos que puedan tener desde afuera. Por eso se trabaja muy fuertemente, ya vamos a ver ahora a lo largo de la charla, de la presentación, en lo que es la seguridad ofensiva, o todo lo que es la prevención desde la seguridad ofensiva. Perfecto, muchísimas gracias Juan y César. Ahora que estamos hablando un poco sobre seguridad ofensiva, cuéntanos un poco más sobre eso, César. ¿Qué significa seguridad ofensiva? Cuéntanos un poco más sobre este concepto y cómo más empresas dentro de la región están adoptando estas diferentes estrategias. Maravilloso, de hecho está muy buena la pregunta, porque como les comenté recién, debido a los múltiples tipos de ciberataques, porque como le dije ya son varios tipos que hay que tener en cuenta, recibidos en los últimos años, acelerados, cada vez van saliendo nuevas mutaciones de estos ciberataques. Las empresas, yo creo que tuvieron que cambiar el chip que tenían, ¿no? En lo que se refiere a la forma de afrontar la seguridad de la información. O sea, por ese motivo ya lo que es solamente la seguridad reactiva es como que tiene que estar por default, pero ahora aparece que la organización tiene que tener más en cuenta, en cartera, en agenda, todo lo que es la seguridad proactiva. ¿Qué significa eso? Es la capa de seguridad ofensiva, que es un conjunto de herramientas y soluciones que tienen como objetivo identificar en tiempo real, fíjate que acá aparece algo fundamental, el grado de exposición que tiene la empresa, como mencionaba Juan recién en su slide, y cómo esto afectaría a nivel de incidencia si es que se produjera, ¿no? Y aparecen algunas soluciones dentro de lo que es seguridad ofensiva, como el penetration testing, que básicamente consiste en un modo controlado, porque es una consultoría que nosotros, por ejemplo, damos desde Noventic, en atacar diferentes entornos o sistemas, ¿sí? Con la finalidad de ¿qué? De encontrar y prevenir posibles fallos en ese sistema. Porque como vimos recién, las amenazas de los ciberataques son esas amenazas fantasmas, ¿no? Nos damos cuenta cuando pasó, pero ya a lo mejor el ciberdelincuente está en nuestra red hace meses o está tratando de entrar o vulnerar nuestras consolas de, no sé, ciberseguridad, consola de backup o entorno de directorio activo hace un tiempo. Y nos damos cuenta cuando lo hace. Entonces, acá, esta idea de seguridad ofensiva está diseñada justamente para determinar el alcance de esos fallos de seguridad en un entorno controlado y cómo mitigarlos o contrarrestarlos para probabilísticamente tener menos
probabilidad de amenaza de este ciberatacante, ¿no? O de estos ciberatacantes. Perfecto, muchísimas gracias, César. Bueno, de hecho ya tenemos algunas preguntas en el chat, vamos a estarlas trabajando al final de la sesión. Les recordamos que si tienen más preguntas las pueden ir escribiendo y ahí vamos a estarlas resolviendo junto con Juan y César. También les recordamos que en la parte superior derecha van a encontrar un QR con una encuesta. Vamos a ir, queremos saber su opinión sobre futuros temas y también saber un poco más sobre el contenido del día de hoy. Vamos un poco a profundizar sobre la región. Sabemos que hay personas que están acá presentes de todas partes de Latinoamérica. Y bueno, la pregunta va para César. De acuerdo a los últimos informes realizados en Latinoamérica, se han sufrido muchos intentos de ciberataques a nivel empresarial. Respecto a ello, ¿cómo esa seguridad ofensiva puede prevenir esos ciberataques sin vulnerar el sistema digital, obviamente? Que es una de las preguntas que tienen muchas personas que están acá presentes. Perfecto, sí, muy buena pregunta porque, como vos bien dijiste, a lo largo del 2020 en adelante empezaron a aparecer casos muy puntuales en distintos lugares de Latinoamérica, en Costa Rica, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, donde atacaban principalmente en aquel momento a entidades gubernamentales, ¿no? Entidades gubernamentales que, como bien saben ustedes, trabajan nuestros datos sensibles, entonces indirectamente tienen acceso a toda nuestra información y ahí por decante o por propiedad transitiva, como quien dice, pueden vulnerar nuestra información. Entonces, debido a esta cantidad de fraudes y robos de información sufridos, no solamente en organismos públicos, sino también en todo tipo de mercado vertical, como vimos recién, ¿no? Surge esta práctica del penetration testing, ¿no? O el pen testing. Que es una de las técnicas, si se quiere, a lo largo de todo lo que es la evolución de la seguridad o la ciberseguridad, más novedosa en lo que se refiere a la capa de seguridad ofensiva. Que ya vamos a ver ahora por ahí cuáles son las capas en donde dividimos para segmentar el tipo de análisis. Y el pentesting, como hablamos recién en la pregunta anterior que nos hizo Jesús, está diseñado justamente para determinar ese alcance de los fallos de seguridad que pudieran tener las empresas. Y en esta etapa se tiene como objetivo y alcance al cual atacar para comprometer, es decir, cómo vamos a hacer primero el análisis, cómo va a ser el assessment, por dónde vamos a atacar para comprometer, ya sea gracias a alguna vulnerabilidad del sistema o por medio de alguna técnica de ingeniería social. El fin es simple, es penetrar el sistema, ¿sí? Y analizar la repercusión de esa intrusión, ¿no? Es importante también conocer la infraestructura, por eso se trabaja muy fuerte desde Noventic, no solamente con nuestra solución de penetration testing y de seguridad ofensiva que tiene una parte automatizada, sino también con ingenieros especialistas trabajando. ¿Por qué? Porque se necesita conocer la arquitectura y la infraestructura de cada cliente, ¿sí? No sé, por ejemplo, cómo está arquitectónicamente a nivel de firewall, de IPS, de IDS, cuáles son sus reglas de negocio, que a lo mejor no están instrumentadas o soportadas por tecnología, pero sí que el negocio la necesita. Entonces, cuando empezamos la práctica con esta dualidad, si se quiere, que es una parte automatizada y dinámica y otra parte en campo con ingenieros especialistas, evitamos, entre otras cosas, tener falsos positivos, ¿no? Entonces, desde Noventic poseímos un servicio puntual que incluye básicamente este tipo de análisis. Y hay varios tipos de penetration testing. Entonces, llegado el caso que ustedes necesiten, de hecho ya muchas empresas, Jesús y Juan, como ustedes saben, ya se les exige a nivel de compliance, a nivel de auditoría, que al menos tengan dos pentests por año, ¿sí? Como práctica de mejora continua, ¿sí? Porque este tipo de análisis trabaja con las vulnerabilidades de riesgo alto, de riesgo intermedio y de riesgo bajo. Entonces, se va trabajando con tiempo en la de mayor amenaza para bajarlo o mitigarlo o anularlo,
pero también se necesita esta práctica como mejora continua para ir viendo si lo que se solucionó acá no cambió, no mutó, y seguir trabajando sobre ese hardening, ¿sí? Y sobre todo, sobre una fuerte concientización a nivel de los usuarios, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos la capa 8 o el cliente interno, ¿no? Perfecto, muchas gracias. De igual manera, después de ejecutar pen testing, hay muchas maneras de cómo podemos mejorar las estrategias y los procesos de seguridad, sobre todo dirigidos a un Zero Trust. Ahí Juan nos explicó al inicio que hay muchas opciones para protegernos, diferentes capas de protección. Y bueno, pentesting es como el punto de partida, por así decirlo, de esto. Vamos con otra pregunta, ya que tenemos empresas acá de diferentes industrias. Desde su perspectiva, tanto César como Juan, ¿qué empresas consideran que deberían explotar ese tipo de servicio? ¿Cuáles son esas áreas más vulnerables? Porque sabemos de que después de la pandemia, desde marketing, recursos humanos, áreas que usualmente no estaban conectadas a la nube, ahorita lo están. Entonces, queremos saber un poco más sobre esto. ¿Cuáles son esas áreas vulnerables que se pueden detectar a través de herramientas como Pentest? Ok. A ver, como veíamos recién, estamos viendo un crecimiento en las variantes, viste recién que yo les comentaba que va variando y va mutando como todo virus en medicina, ¿no? Y estas mutaciones tienen también diferentes actores maliciosos y grupos de ciberdelincuentes internacionales que básicamente afectan a empresas de todas las industrias. Acá no hay discriminación, como quien dice, de empresa de tal talle, de tal industria, de tal mercado vertical o los consumidores. Acá todos estamos susceptibles a ataques de ciberdelincuencia, ¿sí? De hecho, economías enteras estuvieron sujetas a lo largo de este tiempo a este tipo de ataques. El mayor uso del ransomware as a service también empieza a crecer. ¿Qué es esto? Fíjate, hasta ya lo llaman así los ciberdelincuentes, que es donde aquellos que crearon el ransomware, ¿sí?, lo entregan a terceros a cambio de un pago mensual o una parte de las ganancias obtenidas. Fíjate qué loco, cómo ya se empezó a profesionalizar, si querés, en ese mundo de los ciberdelincuentes, el formato básicamente del ransomware, ¿no? Y esas empresas expuestas a ataques informáticos o cibernéticos son conscientes de que no se pueden evitar todos los ciberataques, pero por lo menos con todo esto que vimos hoy y que se puede trabajar proactivamente, pueden limitar o bajar las consecuencias con una actuación rápida y coordinada. Porque así como tenemos los planes de contingencia, de continuidad de operaciones y demás, y los procesos, tenemos que tener este plan, ¿sí?, de continuidad de operaciones a nivel de algún ciberataque que podamos llegar a tener, ¿cierto? Y para cerrar esto, y ya lo dejo Juan, lo que nos ha pasado también es que las pérdidas o digamos la forma en que afectan estos ciberataques no es solamente algo que ataña o que perjudique a un área en particular dentro de la empresa, ¿no? O sea, porque todos dicen, ok, es por culpa de informática o afecta informática y cómo hacemos de informática. Está bien, informática es una de las áreas que es afectada dentro de la empresa por un ciberataque, porque tiene que trabajar, bueno, con la pérdida de la información, con análisis forense, con la recuperación, con la restauración, con las copias de seguridad y con tantas otras cosas que desde informática hacemos y cada vez más tenemos trabajo. Pero también ataca a la empresa a nivel legal, ¿sí? Porque hay una información afectada y una responsabilidad que tiene la empresa por esa información afectada en carácter personal. También hay un contexto financiero. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de dinero por recupero de información. Por ejemplo, cuando nos piden rescate por esa información, si es que no tenemos correctamente nuestro plan activo y probado. Hay pérdidas en venta porque a lo mejor hay servicios o sistemas que están inoperantes durante un tiempo en particular. Pérdidas de beneficios, ¿no?
también un tema de pérdida a nivel del área de marketing, porque hay daños en la reputación y en la imagen de la empresa, si es que tuvo este tipo de análisis. Y también en el área operativa, como les dije recién, hay cada vez más ataques al área de OT, al área de operación, donde se observa de a poco un incremento en las afectaciones a las distintas industrias, ¿sí? Entonces, fíjate que no vas de vuelta, no va a un tipo de empresa, va a todo tipo de empresas y inclusive al consumidor, y no afecta solamente a un área, sino que toda la empresa tiene que ser solidariamente responsable para mitigar este tipo de amenazas. Ahí complementando a lo mencionado con César, hay varias áreas de las compañías que son perjudicadas ante estos ataques, ¿no? Hay muchos casos que pueden venir, tanto como mencionaba, al área de finanzas, donde manejan información, de repente información muy importante de la compañía, ¿no? Número de cuentas, personas, proveedores, etcétera. Entonces, a ellos también que les roben las credenciales, que tengan la información del buzón de correo de su usuario, etcétera, toma el ladrón toma un gran poder porque ya tiene esa información. Esa información la puede vender, la puede utilizar a favor suyo. Pongamos lo que también logra acceder al buzón del gerente general. Entonces, toda la información sensible, las conversaciones, estrategias de negocios que tengan, está comprometida. Entonces, no solamente podemos enfocarnos de que, solamente al área de TI o solamente a las personas encargadas, sino al final nosotros tenemos que considerar que tenemos que proteger a toda la compañía en sí. Porque desde el usuario final que maneje menor información puede ser un paso para poder ir creciendo poquito a poquito y lograr llegar a acceder a información mucho más sensible. Perfecto. Muchas gracias ahí, César. Juan, creo que César ahí tiene un Sí, pequeño... yo estaba Ok, ya está. frisado. Ya Yo me volviste. frisé, así que saqué el fondo de pantalla, porque me acabo de dar cuenta que estaba frisado, así que acá No, estamos. no, perfecto, muchas gracias. Sí, tenemos varias preguntas en el chat. Igual les recomendamos a las personas que están presentes que lo hagan. Vamos a revisar pregunta a pregunta. Y bueno, aprovechar al máximo este Cybersecurity Morning para que puedan llevarse con sus empresas estas buenas prácticas. Vamos con una pregunta para Juan. Igual César, si quieres complementar, súper bienvenido. ¿Qué otras alternativas de soluciones de ciberseguridad nosotros como Noventic ofrecemos a las empresas? Ya hablamos un poquito sobre pentesting, pero cuéntanos un poco más sobre las diversas opciones que tenemos disponibles para todas las empresas de Latinoamérica. Sí, a ver, tal como menciona César, Noventic no solamente es una compañía que también provee servicios, ¿no? Como el pentesting, sino que también somos aliados de diversas marcas líderes en el mercado, como lo es Microsoft, ya sea AWS, ya sea Google, Kaspersky, etc. Entonces, nosotros podemos trabajar en conjunto con las herramientas que ya están en el mercado, ¿no? Pongamos el foco en este caso de Microsoft, ¿no? Nosotros vemos que dentro de la transformación digital muchos clientes pasan a lo que es la plataforma de Microsoft 365, ¿no? Tenemos el buzón de correo en Exchange, utilizamos Teams para nuestros meetings, pero ¿qué pasa con el tema de la seguridad? Microsoft también está trabajando y dentro de ese ambiente o ese ecosistema de trabajo agrega estas capas de seguridad. Dentro de estos está lo que ya muchos conocemos como Microsoft Defender, y he visto también que se ha mencionado muchas veces qué pasa con nuestro correo. Ya con solamente tener el Exchange, estoy cubierto, estoy protegido. ¿Tenemos una capa? Sí, tenemos una capa básica de seguridad. A esto le podemos agregar, por
ejemplo, el Defender for Office 365, el cual nos da una capa avanzada desde anti-phishing, en el cual hay un análisis más profesional, más profundo, un traqueo de dónde viene el ataque, los dominios, los enlaces seguros, todo eso ya lo llevamos a un nivel mucho más avanzado. Entonces, en el caso de Defender for Office 365, estamos cubriendo varias herramientas de nube. Pero, ¿qué pasa ya? Cubrimos nube, pero ¿qué ocurre con nuestro dispositivo on-premise? Hay otra solución que vamos complementando, Defender for Endpoint. Defender for Endpoint se añade a nuestro sistema operativo, en el cual nos da también la gestión de saber cuáles son los ataques que estamos teniendo a nivel de endpoint, mandar la alerta, corroborarlo con la base de datos de Microsoft, porque Microsoft también tiene una base de datos en donde va a estar constantemente actualizando, diciendo cuáles son los mecanismos de los ladrones para poder robar nuestra información. Esa base de datos siempre está en constante renovación. Entonces, siempre vamos a tener la última tecnología o las últimas alertas. Entonces, eso es a nivel de endpoint. Pero ya, cubrimos nuestra nube, cubrimos nuestro buzón, cubrimos nuestro endpoint, pero hay una herramienta o hay un servicio que no estamos considerando acá, la gestión de identidades de usuarios. ¿Qué pasa con nuestra cuenta de trabajo y nuestra contraseña? ¿Es suficiente tener la contraseña? La respuesta es no, porque muchas veces se vulnera, por A o B consiguen nuestra contraseña. ¿Qué sucede después? Entonces, ya accedieron, se saltaron el tema de nuestro correo, se saltaron el tema de nuestro dispositivo, pero ya accedieron a nuestra cuenta. Entonces, para esto, también Microsoft considera Defender for Identity. O también hay muchas otras soluciones, como el clásico que ya muchos también conoceremos, el MFA, el Multifactor Authentication. Entonces, ¿qué es una herramienta muy útil para proteger nuestra credencial, nuestros ingresos a nuestra información de la compañía? Porque ahí nos llega el mensajito al celular, nos llega la alertita a través de la aplicación, y con eso le estamos dando una capa más y evitando de que estas personas puedan acceder a nuestra información. Totalmente. No sé si totalmente. ahí, César, ¿quieres complementar un poco? Sí, a ver, como dijo Juan, en Noventic básicamente somos una empresa líder en transformación digital y ciberseguridad, con lo que no solamente poseemos soluciones puntuales de una marca, como dijo Juan, sino también trabajamos principalmente las tres principales nubes del mercado, que son la de Microsoft, la de Google y la de Amazon. Hoy la mayoría de las empresas tienen más de una nube. Y muchas veces nos dicen, pero no, en realidad tenemos una sola, pero vos fíjate, si tenés Office 365, por ejemplo, para hacer una analogía con lo que dijo Juan, ya tenés una nube. Si tenés Azure, ya tenés otra nube. Si tenés un CRM, que la mayoría son online, ya tenés otra nube. Entonces, fíjate que toda la estrategia de ciberseguridad, y ahí creo que me fijé en alguna de las preguntas, tiene que estar enfocada en una solución multicloud y también en una solución híbrida, porque vamos a seguir teniendo cosas abajo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también representamos no solamente las tres principales nubes, sino también las principales marcas de mercado en lo que respecta a hardware, no solamente de seguridad, a software, y no solamente de seguridad, sino también software de backup, software del lado del usuario, software del lado del backend, software de virtualización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Es darle al cliente, luego de analizar el escenario, cuáles son las distintas opciones posibles con ese Tetris, si querés, o ese Jenga, de acuerdo a la edad que tenga cada uno acá, lo va a asociar. Por ahí yo soy más del Tetris, de cómo armamos las piezas con las que esta solución que posee el cliente no lo tiene en su totalidad, y le damos al cliente distintos escenarios de solución, con pros y contras, ¿no? Entonces, finalmente, siempre la idea va a ser que le saquemos el jugo a su plataforma, porque muchos ya tienen una plataforma adquirida, una erogación realizada, pero yo estoy seguro, y la mayoría opina lo mismo, que no le estamos sacando el 100% del jugo a lo que ya tienen.
Y ahí está nuestro trabajo, es decir, che, a ver, analicemos lo que tenés en base al plan de negocio, en base a las mejores prácticas y lo que está sucediendo en el mercado, a ver si se cubre. Si no se cubre, ¿qué podemos agregar en ese Jenga, en ese Tetris, para darte esa solución llave en mano? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias, César, Juan. Y bueno, ahora vamos a aprovechar esos últimos 15 minutos que nos quedan de la sesión para responder sus preguntas. Les recordamos que tenemos una encuesta que está en el QR, que está en la parte superior derecha, al cual nos gustaría que puedan responder esas preguntas, tener comentarios sobre la sesión del día de hoy y futuros temas que les gustaría ver en otras sesiones. Las personas que llenen esta encuesta van a tener acceso a participar por un sorteo de unos auriculares JBL. También les dejo el link por si algunas personas no pueden acceder directamente al QR, ¿ok? Vamos con las preguntas. Bueno, creo que César tuvo un ligero problemilla técnico, ya se nos une, disculpen el inconveniente. Pero bueno, hay varias preguntas. Creo que la primera, Juan, tú nos puedes ayudar perfectamente, es de parte de Rodrigo. La primera pregunta es, a raíz de constantes ataques a los que son sometidas las pequeñas empresas, ¿cómo cerrar puertos en Windows? ¿Hay algún aplicativo, algún administrador en Windows para dejar los puertos básicos para el uso? Ok. Dentro del ambiente Microsoft, sí se puede, sí hay opciones para poder cerrar algunos puertos. Ahora, ¿cómo detectar? A ver, con respecto ahí, podemos ver el tema de pentesting para poder hacer, y justo lo que mencionaba César, poder hacer un análisis de repente cuáles son las brechas o de cómo podrían atacar a la compañía para poder ver esos puntos y poder cubrirlos, ¿no? Pero el tema de cerrar puertos, sí, yo lo veo totalmente viable. O sea, ahí no sé, César, si tienes ese puntito un poquito más a detalle. Ahí, perdón, justo se me desconectó, no escuché la pregunta. Volví, pero no escuché la pregunta. Eh, Sí, ahí dale, Jesús. sí, bueno, dice que a raíz de los ataques a pequeñas empresas, ¿cómo se cierran los puertos en Windows? ¿Hay algún aplicativo, algún administrador en Windows para hacer esta acción? Mira, ahí generalmente es muy amplia la respuesta porque Windows mismo sí tiene un servicio. También se puede hacer con un análisis de hardening, que generalmente nosotros hacemos a nivel de servidores Microsoft o servidores Windows, donde vemos si con lo que ya trae por default a nivel funcional Windows Server, estamos hablando de Windows Server, ¿verdad? Porque también hay servicios de hardening a nivel de Windows Desktop. O inclusive ya está el Windows 365, que es el Windows directamente consumible desde la nube, ¿no? Entonces, hay en forma nativa funcionalidades que posee el producto, ¿sí? Pero también en el hardening de servidores, que muchas veces se hace, porque de vuelta, hay distintos tipos de amenazas ahora, no es solamente cerrar puertos para tal o cual cosa, tenés las amenazas amplias, que son las más comunes, que ya traen funcionalidades por defecto los Windows Server, pero también tenés las amenazas evasivas y las amenazas ofensivas. Y muchas veces eso no viene nativo como funcionalidad dentro del sistema operativo. Entonces ahí es donde se hace ese anexo de una capa de seguridad superior para cubrir ese tipo de amenazas, ¿no? O inclusive el mismo firewall. Poner un firewall, en una época, ¿se acuerdan cuando estaba de moda la DMZ y todo lo que estaba expuesto a internet, ponerle una DMZ, todavía se usa, ¿no? Y cubrir ciertas cosas con el firewall o un WAF. Hoy, por ejemplo, tenemos la opción del WAF. Entonces, yo creo que la respuesta es, hay que analizar cada caso de acuerdo a cada empresa y ahí ver si se cubre con lo que viene nativo o si hace falta algo adicional. Perfecto. Muchas gracias a Juan y César. Tenemos una pregunta de Marco. Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una solución en nube de antivirus como Windows Defender o algo más robusto como un antivirus McAfee? ¿O deben existir ambos? Imagina una empresa que tiene todos sus sistemas como SaaS o en cloud. Ah, muy buena pregunta. Ahí, Juan, si querés, te tomo la delantera y después te doy la posta.
yo creo que acá, yo me acuerdo en una analogía, un viejo barman decía, no hay tragos buenos y tragos feos, o tragos ricos y tragos feos, sino hay tragos bien preparados y tragos mal preparados, ¿no? Acá yo creo que es mejor y depende qué tipo de solución quieran. Hoy yo creo que, como les comentaba al principio, están las amenazas amplias, que son las que ya venimos trabajándose un montón, que ya es commodity: antivirus, anti-phishing, anti-malware, anti-spyware, anti. Y después están los otros tipos de amenazas que vimos recién en las charlas, que son las evasivas, donde ya acá empieza a haber un control, por ejemplo, a nivel de comportamiento, un control a nivel de navegación, un control vinculado con inteligencia artificial, por ejemplo, que nos da la nube para cierta tratativa y cierta respuesta en tiempo real. Y después las amenazas ofensivas, donde ya ahí se trabaja más con soluciones con telemetría, donde, por ejemplo, hay este tipo que vimos hoy, ¿no? Pentesting, seguridad ofensiva, análisis de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que hoy no es solo antivirus, si hablamos de seguridad. Yo creo que tal vez la pregunta, Marco, sería, creo que Marco preguntó esa, ¿no? Sí, Sería, ¿cuál es la mejor solución de seguridad? Ya sea lo que necesite, porque de vuelta tenés el commodity, la evasiva y la ofensiva que podemos utilizar. Entonces, de vuelta va muy de la mano con tu arquitectura, ver si podemos cubrir esas tres capas que hoy son las que necesitamos cubrir en todas las empresas, y ver si se soluciona con lo que vos tenés o no. Porque, por ejemplo, tanto Microsoft, como vos mencionaste acá, o McAfee, tienen soluciones en esas tres capas, ¿no? Por ejemplo, en la capa ofensiva tienen un muy buen SIEM, ¿sí? Que también es otra parte de soluciones de seguridad ofensiva. Microsoft también tiene un muy buen SIEM con el Azure SIEM, ¿sí? Que no me acuerdo el nombre de Juan, del Azure SIEM, tiene un nombre. Pero bueno, es el 100 que tiene Azure. A lo que voy es, de acuerdo al tipo de solución de seguridad, ahí vemos si lo cubre la marca o hay que complementarlo con otra. Pero de vuelta, ya no es solo a nivel antivirus. Ya el antivirus es como que si vos te fijas en los ataques, en la mayoría de los ataques que están publicados por las principales vendors como, no sé, McAfee, Kaspersky, los principales vendors de seguridad, Forti, Palo Alto, ya te dicen que esto ya es un commodity: antivirus, anti-spyware, anti-spam, ya es un anti-phishing, y ya hay que empezar a tener soluciones más robustas de capa 2 y capa 3. Perfecto. Ahí César, es Azure Sentinel. Está, no me salía el nombre. Azure Sentinel, sí, exactamente. Y tal como menciona César, eso es también, hay que considerar de que es qué tanto queremos cubrir. Ahora, Microsoft, a nivel si lo vemos como el tema de seguridad, en nivel de endpoint, orientándolo un poco más al tema de antivirus, Microsoft ha ido en un crecimiento bastante rápido, porque antes nosotros, volvamos a la época del Windows 7, del Windows 8, del 8.1, ¿no? Inclusive hasta ahorita, hasta el Windows 10, solamente veíamos, a ver, lo clásico cuando instalábamos nuestro dispositivo Windows, Microsoft siempre nos decía, ya viene tu Windows Defender ahí instalado, ¿no? Que era la capa básica que nosotros teníamos a nivel, y nosotros muchas veces decíamos, bueno, sí, viene nuestro antivirus propio de Microsoft, pero no lo siento que me dé una protección real, ¿no? No me está cubriendo. Para estos últimos años, Microsoft ha ido en un crecimiento a nivel de seguridad bastante alto. Nuestro Windows Defender, ya incluido en nuestro sistema operativo, funciona bastante bien, es bastante bueno, pero si nosotros queremos ya agregar una protección mucho más avanzada, mucho más corporativa, ya Defender for Endpoint básicamente es una competencia muy directa a los clásicos herramientas de antivirus, ¿no? De tipo McAfee, ¿no? Ya que el Defender for Endpoint Plan 2 es un EDR completo. Entonces, y sobre todo, si nosotros estamos en un ambiente
Microsoft, yo creo que tenemos el Defender for Endpoint Plan 2, tenemos por ahí nuestros servicios, nuestro correo Microsoft, vayamos por una nube, vayamos complementando ahí, vamos agregando poquito a poquito nuestras herramientas de seguridad y vamos a tener un ecosistema de una marca en donde todos los servicios, de cierta manera, están en una sola plataforma. Entonces, nuestra gestión como usuarios va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más cómoda, porque no tenemos que estar hablando por un lado, acá tengo mi McAfee, por acá tengo otra solución, entonces me voy dispersando. Entonces, si yo ya estoy de repente por ahí con Microsoft, puedo ir viéndolo porque el Defender for Endpoint es muy completo. No hay nada que también muchas veces extrañar de otras marcas como lo hacíamos antes, ¿no? Que sí era un poquito el pie cojo, por así decirlo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Hay una pregunta muy importante, y ya hablando de diferentes soluciones y estrategias, que la hace Marco, dice, y es para empresas pequeñas, ¿no? Generalmente las empresas pequeñas no toman en serio la ciberseguridad y cuesta vender un proyecto de ese tipo, tal vez a su gerencia, gerente general y demás. ¿Cómo es posible sensibilizar a la compañía para que tomen acción? No sé si hay César o Juan que nos quiera ayudar. Y mira, ahí el principal es que venga un tercero, porque muchas veces desde adentro está tan viciado todo y nos ven de una forma tan reactiva y nos perciben de una forma tan reactiva que muchas veces no nos hacen caso a nuestras recomendaciones internas. O sea, hablando, por ejemplo, como gerente de sistema o como jefe de tecnología. Entonces, siempre está bueno que venga un tercero, obviamente con la capacidad, con las certificaciones, como por ejemplo tiene Noventic, y decir, bueno, vamos a hacer un análisis, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad real, sincero, en todo esto, coordinado obviamente con tecnología, validado obviamente con tecnología, porque necesitamos el apoyo de ellos para tener credenciales, si hacemos de caja blanca, caja negra, para tener credenciales de acceso, no solamente al dominio, sino también a ciertas consolas. Y luego de ese análisis, nosotros hacemos un documento, una devolución de un documento, que en auditoría se llama de evidencia objetiva, y eso sirve de apoyo, ¿sí?, a la gerencia de TI, a la gerencia de sistema, para decir, mira, me hicieron esta auditoría, me hicieron este análisis y surgió todo esto. Lo bueno es que ese documento que nosotros hacemos a nivel consultoría no solamente tiene todo lo que se observó a nivel de vulnerabilidades con el tipo de riesgo, alto, medio, bajo, sino también tiene cuáles son las amenazas que tiene ese riesgo alto, medio, bajo, cuáles son las formas en que afectaría a la empresa, cuáles son las formas en que se podría mitigar, cuáles son los proyectos asociados y cómo básicamente se trabajaría y en cuánto tiempo. Entonces, de alguna manera, ayudados después por finanzas o por la misma empresa, se puede poner un número en plata en lo que se perdería si eso sucediera. Porque generalmente la empresa habla dinero. Entonces, si nosotros vamos con un informe donde le estamos comentando lo que sucede, los riesgos si siguen así, los beneficios para cambiar y lo que perderían en plata, o lo que ganarían si invierten, porque no es una pérdida, es una inversión en ciberseguridad, ayuda mucho más. Entonces, una de las formas que tenemos es trabajar como terceros junto con ustedes, armar una evidencia objetiva, un documento, monetizarlo, poner pros, riesgos, contras y presentarlo como un informe de auditoría a la gerencia general. Perfecto, muchísimas gracias ahí, César. Juan, no sé si quieres sumar algo más o... No, justo está lo que menciona César. Por ahí a ver, lo primero que se me ocurrió es el pentesting, ¿no? Hacer ese análisis y presentar, ¿no? Cuáles son nuestras fallas o cuáles son nuestras vulnerabilidades y a partir de eso, porque presentarlo a gerencia, porque muchas veces es hasta que ocurra, no me va a interesar. Entonces, esa es mucha la mentalidad. Entonces, pero cuando ocurre, ya estamos en una situación crítica o en una situación grave. Entonces,
no tengo que esperar a que me ocurra para recién tomar las cartas en el asunto, ¿no? Ahora, hay muchas opciones para ir adoptando herramientas de seguridad de manera progresiva. No, tampoco no, la idea no es agarrar y comprar o tener la mayor bundle de seguridad para tener todo cubierto. Hay opciones, según el crecimiento de la compañía, podemos ir agregando esas capas de seguridad para poder a largo plazo ya protegernos, ¿no? Como se debe. Sí, y eso que dijo Juan es muy importante. Nos pasa realmente en las empresas que vienen y nos dicen, che, quiero implementar esta solución, pum, y entra por la ventana. Quiero esta otra solución, pum, y entra por la ventana. Pero hay que ver, como dijo Juan, si estamos cronológicamente preparados, ¿sí?, para incorporar esa solución, porque a lo mejor para incorporar esa solución hace falta madurar por abajo en otras cosas que soporten a esa solución dentro de la empresa. Entonces, es muy importante analizar ese estadio de madurez que tenemos para incorporar tal o cual solución dentro de la empresa. Ahí, Jesús, creo que te salteaste una pregunta que está muy buena también, antes de la de Marco, que es la que hizo Rodrigo con respecto a el aplicativo sobre marca digital en documentos. Mira, eso hoy está muy en boga, creció mucho de vuelta con la pandemia. Nos pasó con Juan trabajar en proyectos, por ejemplo, de nubes de colaboración, de Office 365, de Google Workspace y de la mayoría, estas son las más comunes del mercado, pero sobre todo nuestra base instalada tiene Office 365, ahora M365, donde, si querés, necesitaban trabajar con flujo de trabajo digital, con firma electrónica simple, con firma digital avanzada, ¿sí?, si es que necesitaban una entidad certificante, una entidad auditante para validación de la persona. Entonces, tuvimos que incorporar una solución que está dentro de nuestro portafolio, que en este caso es la de Adobe Document Cloud, más conocida Adobe Sign, ¿sí?, es la más conocida por ahí en el mercado dentro de lo que es Document Cloud, que se integra perfectamente con Office 365 y agrega esa capa de flujo de trabajo digital seguro, firma electrónica simple, firma digital avanzada, certificados digitales, la posibilidad nativa de integrarse con OneDrive, con Exchange Online, con Teams y con SharePoint. Con lo cual, ya lo tenés y obviamente con todo lo de ofimática. Ya dentro, en forma nativa, tenés la posibilidad de acceder a eso desde tu Word, desde tu Outlook, desde tu Team, desde tu OneDrive. También, por ejemplo, tiene la capacidad de desarrollar APIs. Muchas empresas tienen aplicaciones propias, ¿sí? Entonces, lo que te da Document Cloud o Adobe Sign es una tool que podés desarrollar una API para incorporar esa firma digital o ese flujo de trabajo digital o firma electrónica a tu aplicación, ¿sí? Entonces, esa pregunta es muy buena. Creció muchísimo en pandemia el hecho de tener esa legitimidad a nivel de las firmas, a nivel de la veracidad de quien firma, de quien aprueba, y que ya no podíamos más estar presencialmente, o tampoco depender de la persona que esté físicamente en un lugar o en otro, ¿no? Entonces, la verdad que es una solución muy buena y los invito, si quisieran, ustedes, la audiencia, a tener una sesión un 1-1 y hacerle una demo de la solución y cómo se integra con la nube de colaboración para que lo vean, inclusive hasta hacer una prueba de concepto también para que lo puedan utilizar. Perfecto, muchísimas gracias, César y Juan. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Una vez más, les agradecemos a todos por la participación. Les recordamos que vamos a hacer un sorteo de unos audífonos JBL una vez terminado esto, llenando la encuesta que les he puesto en el chat, y también lo pueden ver en el QR que está en la parte superior derecha. También queremos saber un poco más sobre futuros temas de ciberseguridad que les interesan para ver un poco más a profundidad. Bueno, justo César terminó con el tema de documentación, que es muy importante, pero también hay muchos temas en el mar de la informática y la ciberseguridad en general.
Muchas gracias, Juan, César, muchas gracias a todos los presentes, a todos los que nos acompañaron durante toda la sesión. Los invitamos a que puedan seguir participando con nosotros, si quieren seguir trabajando en fortalecer su ciberseguridad. Y al mismo tiempo, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si tienen preguntas, veo que hay muchas preguntas ahí que quedaron por resolver. Pueden agregar a César Posamay a su LinkedIn o a Juan también en su LinkedIn y consultarles directamente, conversar un poco. Y bueno, también los invitamos a que si están interesados en tener una sesión one-to-one, una consultoría un poco más detallada, también estamos súper presentes y ahí vamos a estar en comunicación con ustedes, aquellas personas que llenen la encuesta del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz jueves y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, César. Juan. Ahí para un segundito, estoy por poner los correos de Juan y mío, porque por ahí nos preguntaron con quién podemos contactar, así que voy a poner los nuestros por las dudas. .com y Juan Ureta. Una T era Juan, ¿no? Sí. Una sola T, sí. Sí, ahí cualquier sesión para poder ver estas soluciones, estamos ahí atentos para poder ayudarlos, tener una sesión one-to-one, escuchar sus necesidades, ver cómo podemos atacar estos frentes y armar el mejor plan de soluciones. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Feliz jueves. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan linda tarde. Hasta luego.